¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo programa saludable. Hoy vamos a desarrollar un tema muy interesante, donde dan vuelta muchos mitos, muchos miedos, muchas culpas. Es entendible. Vamos a tratar de desandar el programa y tener los conceptos más claros para que ustedes puedan entender lo que es la anestesia. ¿Sí? Si todos los anestésicos o las anestesias, las técnicas son las mismas, cómo fue cambiando, cómo estamos parando hoy con respecto a 50 años atrás, las técnicas, si cada paciente tiene una anestesia en particular dependiendo de los antecedentes o es lo mismo para todos, cuáles son los miedos más comunes de los pacientes previo a ir a un acto quirúrgico, si todos los actos quirúrgicos desde el punto de vista anestésico son exactamente lo mismo, la importancia de la valoración prequirúrgica. Vamos a tratar de ir dilucidando cada uno de estos temas para que usted, en el momento que le toque a una cirugía, ya sea sencilla, tiene que entender que es un acto biológico, es un acto activo, muy dinámico y por supuesto todo tiene su riesgo, en mayor o en menor medida. Lo importante es que el equipo quirúrgico esté con todo ordenado previo a que el paciente esté acostado en la camilla quirúrgica para que garantizar el éxito de la cirugía y el riesgo del paciente sea el menor posible. Muy bien, para eso nos acompaña, por supuesto, un médico anestesiólogo, el doctor Mariano Dobransky, y vamos a tratar de ir sacándonos todas estas dudas. Mariano, muchas gracias por acompañarnos. Bueno, buenas tardes. Ante todo, Jorge, te agradezco mucho por la invitación. Es un gusto para mí estar contigo y poder compartir estos conocimientos. Así que, bueno, dispuesto a que me preguntes lo que quieras. Lo primero, para que la gente vaya entendiendo y vayamos encaminando la entrevista, esto que yo decía del tema de los anestésicos. Los anestésicos, al cual se le echan muchas culpas y muchos miedos, se ha evolucionado mucho en la anestesia y no todos los anestésicos son iguales, ¿verdad? Bien, a manera de rememorar algo, te podría decir que prácticamente el 90% de los pacientes que van a ingresar a un quirófano refieren su miedo a la anestesia y no al acto quirúrgico en sí. Claro. Sí tengo para decir con respecto a eso es que lógicamente ha cambiado mucho. Antes muchos pacientes se dormían históricamente y no se despertaban. Es por eso es el miedo que la gente tiene. Actualmente no, actualmente tenemos fármacos que son muy predecibles, ¿sí? Por supuesto podemos hacer diferentes tipos de anestesias, pero cuando me refiero a predecible significa que yo sé que cierro un determinado tipo de fármaco y sé más o menos en qué tiempo se puede despertar un paciente y en qué condiciones se va a despertar. Entonces podríamos decir que actualmente es muy segura la anestesia. Bien. Perfecto. Dentro de los miedos más comunes que recién hablabas, cuando vos vas o ves un paciente previo a un acto quirúrgico, ¿cuáles son los mayores miedos, los mitos con los cuales los pacientes llegan a la consulta prequirúrgica? En principio, muchos pacientes refieren el famoso dicho "no se vaya a pasar con la anestesia", claro, que es justamente relacionado con lo que te comentaba hace un ratito, que bueno, justamente los anestésicos van de acuerdo al peso, la dosis, ¿sí? Son muy predecibles, sabemos cuándo tenemos que terminar una anestesia y el paciente se despierta, o sea que en ese sentido. Y otro miedo bastante importante, pero que es propio de la gente y que se va divulgando el boca a boca, es los bloqueos neuroaxiales que hacemos a nivel de la columna, ¿sí? Que son muy dolorosos y en realidad eso no es real, porque la mayoría de los colegas utilizamos anestesia local, que lo hacemos con una aguja muy pequeña, con eso dormimos la piel y después cuando ingresamos con una aguja que es de un tamaño más importante, ya está bloqueada la piel, entonces los pacientes prácticamente no sienten dolor. Bien. Dentro del acto, digamos, de la valoración prequirúrgica, ¿por qué la valoración prequirúrgica? Porque los pacientes por ahí preguntan, ¿y por qué me tengo que hacer un electro previo a una cirugía? ¿Qué le podemos explicar a los pacientes? Te puedo decir que si agarramos un libro actualizado de anestesiología, todos dicen que si tenemos un paciente sano menor de 40 años podría entrar al quirófano sin ningún tipo de estudios. Pero en realidad también sabemos que un paciente necesita tener un electro, necesita tener un laboratorio actualizado como mínimo y de acuerdo a la patología de base que tenga, porque por supuesto previo a que ingrese a un quirófano lo van a ver ciertos colegas, el neumonólogo, el cardiólogo. De acuerdo a la enfermedad que tenga, podrá ir avanzando el tipo de estudios que tenga, una radiografía de tórax, un ecocardiograma tal vez. Muy bien, vos recién hablabas de que de acuerdo a los antecedentes, la valoración, para que el paciente cuando esté en la camilla de quirófano tenga la mejor garantía de que está
no tiene contraindicaciones o que las potenciales patologías están todas controladas y garantizar al máximo el éxito de la cirugía. Dependiendo de qué antecedentes tenga ese paciente, ustedes, los anestesistas, en la valoración previa a la cirugía, orientan cuál es el tipo de anestesia que ese paciente o ese individuo puede recibir, lo consensúan con el cirujano, ya está estipulado que de acuerdo a los antecedentes es una u otra anestesia. ¿Cómo se decide eso? Sí, en realidad de acuerdo a los antecedentes es que podemos guiar la anestesia. En realidad siempre, al menos en mi caso y lo que hacen la mayoría de los colegas, es consensuarlo con el paciente y con los colegas. Claro. Siempre tenemos, o lo ideal sería tener reuniones con los colegas, con el cirujano, con algún médico que lo haya visto al paciente, y de acuerdo a eso realizar el tipo de anestesia. Por ejemplo, si tenemos alguna enfermedad pulmonar severa, vamos a operarlo de miembros inferiores, por ejemplo, siempre elegiríamos un bloqueo y no hacer una anestesia general e intubarlo, excepto que el paciente esté en contra de esto y que tenemos que respetar la voluntad del paciente. Por supuesto. En el caso, toda esta evolución de los anestésicos ha sido para los adultos como para los niños. En el caso específicamente de los niños, ¿se traspola eso de que, de acuerdo a los antecedentes o el tipo de cirugía que se le vaya a hacer al chico, se elige el anestésico o, digamos, la parte pediátrica va por otro lado? No, en realidad la evolución ha sido en todos los pacientes. Actualmente los pacientes pediátricos se le pueden hacer bloqueos neuroaxiales, o sea, cuando digo neuroaxiales son a nivel de la columna para, digamos, anestesiar la zona del abdomen y los miembros inferiores, e incluso se hacen bloqueos periféricos en niños, ayudados por ciertas herramientas como es la ecografía, principalmente, ¿sí? También tenemos neurolocalizadores que nos sirven para determinar o para estimular un cierto nervio que nosotros necesitamos anestesiar para determinada zona que se va a hacer la cirugía, ¿no? O sea que podemos decir, porque la gente sepa también que en determinados momentos a la parte anestésica específica, las imágenes han empezado a jugar un rol también importante. Sí, los anestesiólogos en este momento estamos bastante involucrados con el tema de imágenes. La ecografía te podría decir ha picado en punta por un tema justamente de bloqueos. Se hacen mucho tipo de procedimientos ecográficos en emergencias, en trauma, ¿sí? Y justamente la semana que viene tenemos nuestro Congreso Argentino de Anestesia y hay muchos temas relacionados con la ecografía y la anestesia. ¿Y esa valoración de la imagen se hace antes de, digamos, pre-quirófano, dentro del quirófano, o eso también lo deciden en el momento de acuerdo a cómo vaya la necesidad del paciente? No, en realidad si vamos a realizar un bloqueo periférico, cuando me refiero a periférico es de algún miembro, lo utilizamos siempre que esté disponible, claro. ¿Sí? Porque obviamente el neurolocalizador lo que nos va a hacer es que se estimule el nervio que necesitamos, o sea, va a haber un cierto movimiento que tenemos estudiado previamente, pero el poder verlo nos ayuda a nosotros a estar mucho más seguros de que vamos a depositar anestésico local en el lugar indicado. Bien, ya la última pregunta de este bloque te quiero hacer es, por ejemplo, yo te digo cirugía cardíaca, cirugía o una neurocirugía, que son cirugías largas, específicas. Los anestésicos o digamos la estrategia anestésica, ¿es específica en este caso para estos tipos de cirugías? Sí, en realidad podríamos decir es específica de acuerdo a lo que vamos a hacer. Habitualmente, bueno, con los colegas con los que yo trabajo, les suelo poner catéteres peridurales para control del dolor, claro. Por empezar, ¿sí? Porque eso nos ayuda a tener un buen postquirúrgico del paciente, a extubarlo mucho más rápido y a tener una buena analgesia postoperatoria. Por otro lado, sí también es especial por el tipo de fármacos que vamos a utilizar, ¿sí? Una anestesia general para una colecectomía laparoscópica, por ejemplo, no va a requerir la cantidad de medicamentos que requieren una cardiocirugía o una neurocirugía, en donde tenemos que tener o llevar a cabo ciertos parámetros para tenerlos conservados para que el cirujano tenga disponible el mejor paciente. Muy bien, perfecto. Vamos ahora a la primera pausa, unos segundos, volvemos con el programa.
Centro de Diagnóstico y Tratamiento de la Enfermedad Cardiopulmonar. Doctor Jorge Luis Álvarez, especialista en cardiología, imágenes cardíacas y vasculares. Doctor Andrea Guerrero, especialista en neumonología. CEPRIMED, calidad médica y experiencia a su servicio. Mitre 787, teléfono 4410-006. Muy bien, continuando con el programa y el tema anestésicos. Te quiero preguntar, Mariano, ¿cuáles son las contraindicaciones para una anestesia general, por ejemplo? En líneas generales, dentro de lo que se puede explicar sencillamente. Sí, en realidad la anestesia general sería la anestesia que menos contraindicaciones tiene. De hecho, las emergencias solo requieren anestesia general. Los politraumatizados, por ejemplo, que han perdido mucha sangre y que están hipovolémicos, que le llamamos nosotros, que en realidad, en simples palabras, es que ha perdido muchísima sangre, lo ideal sería hacerle una anestesia general y no un bloqueo neuroaxial, ¿sí? La anestesia general en sí no tiene contraindicaciones, sí podemos ir variando ciertas técnicas. Por ejemplo, si tengo un paciente con una patología pulmonar severa, un asmático severo, y siempre trataré de traumatizar lo menos posible su vía aérea, entonces existen dispositivos supraglóticos que podemos utilizar, máscaras laringias, fast track y ciertos dispositivos que nos ayudan a no invadir tanto su vía aérea para prevenir su reactividad bronquial y que tengamos algún problema. Pero sí, las anestesias regionales sí tienen sus contraindicaciones. Recién hablabas vos de los pacientes respiratorios y en este caso te quiero preguntar, porque en este caso los anestésicos ideales para este tipo de pacientes son los inhalatorios, en líneas generales, que son más volátiles, se eliminan más rápidamente, porque hay anestésicos que en pacientes con patologías respiratorias pueden producir más secreciones o espasmos. Entonces, bueno, ustedes en base a ese antecedente van manejándose con esta variedad de anestésicos de las que hoy disponen, ¿verdad? Sí, en realidad con la patología pulmonar más lo que tenemos en cuenta es el manejo de la vía aérea más que el anestésico que utilizamos, ¿sí? Porque los anestésicos en sí, ciertos anestésicos halogenados que nosotros utilizamos actúan como broncodilatadores, ¿sí? Entonces nos servirían para hacer este tipo de anestesias. Te podría decir que ninguno de los fármacos que estamos utilizando en este momento estaría contraindicado para una enfermedad pulmonar que entra a operarse, pero sí tratamos siempre de llevar a cabo el mejor medicamento, el mejor fármaco para el mejor paciente. Perfecto. Ahora, con respecto a las urgencias, ¿sí? Traumatismo, recién hablabas de traumatismos, politraumatismo, de lo que fuere, abdomen, cadera, cráneo, que son urgencias realmente. Todo lo que hablábamos previo de la valoración prequirúrgica, todo eso no va porque son urgencias, ahí dentro de lo que se puede obtener como datos con respecto a los familiares, a los antecedentes del paciente, si toma algún tipo de medicación, etcétera, etcétera. Ahí también juega el tipo de anestesia y generalmente van a anestesia total, como decías recién, en ese tipo de pacientes específicamente. Bien, perfecto. En las urgencias, la mayoría de las veces, por ejemplo, si podemos trabajar en el hospital acá, no tenemos contacto ni con el paciente si viene muy grave, ni con la familia, porque pasa directamente de una valoración mínima de la guardia al quirófano. En ese caso lo que hacemos es monitorearlo inicialmente cuando ingresa a la sala de cirugía y de acuerdo a eso tenemos diferentes fármacos para utilizar. En este momento que está muy en boga por el tema Nisman la ketamina, es uno de los fármacos que nos ayuda a que si el paciente no está muy hipovolémico pueda retomar a un estado aceptable, o sea que lo podemos inducir con ketamina, ¿sí? Y no lo induciríamos, por ejemplo, con propofol, que es un medicamento también muy famoso, Michael Jackson, por ejemplo, el cual nos deprimiría mucho más su hemodinamia y nos podría llevar a un colapso del paciente. Claro. Eso que vos decís, que te adelantaste las preguntas, el tema de la ketamina y el tema del propofol, bueno, eso son, digamos, anestésicos que utilizaron un cantante muy famoso y que se encontró y que era seguramente por el tema del dolor que utilizaban, que le estaban indicando la medicación, hacía que los familiares no podían desconocer algo que ya era público en cuanto en su entorno, por lo menos, de la cantidad de analgésicos y cada vez mucho más fuertes, mucho más, digamos, potentes los analgésicos porque no toleraba
los dolores que tenía. En el caso específico del fiscal Nisma, que fue este hallazgo, me gustaría, porque se ha hablado mucho, entonces hoy por hoy, la ketamina se relaciona con los caballos, y bueno, me gustaría que hicieras un comentario específico. La ketamina, si es un anestésico de todos los días, es algo que se utiliza específicamente para situaciones puntuales, si tiene alguna contraindicación puntual, cómo se aplica. Bien, en principio te diría que no es un inductor de uso diario. Sí, en mi caso yo lo utilizo en todos los pacientes porque es el único anestésico y analgésico completo. Es decir, me permite bloquear un determinado tipo de receptor que es uno de los principales receptores del dolor, que se llaman MNDA. Este medicamento y el dextropropoxifeno, o más conocido como Crocidol, son los únicos que tenemos endovenoso actualmente que lo pueden bloquear. El dextropropoxifeno muy en discusión, en una alerta muy importante. Entonces lo que más tenemos disponible es ketamina, pero a bajas dosis. Por lo general se usa muy a bajas dosis en una coinducción, o sea, con otro medicamento. Claro. ¿Sí? Y sí sirve, por ejemplo, para este tipo de procedimientos en las urgencias, en donde tenemos pacientes que están o que vienen un poco debilitados, ¿sí? Y que nos permite realizar una anestesia segura. Perfecto, o sea que la manipulación de este tipo de medicamentos debe ser hecha por gente experta en el tema y no por cualquiera, digamos, le duele la mena, le duele la muela y va a hacerse ketamina, digamos, no se te va a buscar ketamina para hacerse porque está con mucho dolor. Sí, Jorge, en realidad todos los médicos en sí consideramos que ni siquiera el diclofenac se podría vender en el kiosco, claro. ¿sí? Porque en realidad estos medicamentos también tienen sus contraindicaciones y sus problemas. Sí. Podríamos decir que ketorolac, por ejemplo, no se puede usar más de 5 días por vía oral. Sí, eso es una cosa cuando hablamos de automedicación, este tipo de analgésicos, bueno, había que tener mucho cuidado, como decíamos en aquel momento, y los analgésicos tipo AINE, tipo ibuprofeno, diclofenac, la advertencia que se había hecho a nivel internacional del uso crónico de altas dosis, que tenía alto riesgo de patología cardiovascular, de ictus y de enfermedad renal, o sea que son elementos que hay que tener en cuenta. La automedicación es realmente puede ser un gran peligro para el paciente. Una simple aspirina parece que no, pero realmente puede producir mucho daño. Y como decía, piensen que 1/3 de los pacientes que utilizan y no tienen indicado aspirina diariamente, y hay pacientes que la toman todos los días, 1/3 puede ser una hemorragia en el cerebro. Así que tener mucho en cuenta esto y simplemente consultar y preguntar si tiene indicación o no de medicamentos como la aspirina. Muy bien, para continuar con el tema, dentro de la valoración anestésica hay grupos de trabajo que acostumbran, como vos decías, a analizar en grupo, antes de que llegue al quirófano, todo el contexto de ese individuo, de ese paciente. O sea, todo lo que sea la valoración previa, llega el anestesista la noche anterior, se lo valora, está en contacto el anestesiólogo con el cirujano, con todo el equipo que va a intervenir en el quirófano al día siguiente, digamos. Bueno, estas son prácticas de rutina de muchos equipos. No todos los equipos están habituados a trabajar de esa forma, pero digamos, esa es una muy buena forma consensuada que en los grandes centros se utiliza para que todos los que van a intervenir en el acto quirúrgico estén al tanto de qué es ese paciente, qué tiene, y todos estén atentos eventualmente, de acuerdo a los antecedentes de ese paciente, a no dejar nada librado al azar, ¿verdad? No sé si acá están acostumbrados a trabajar de esa forma. En realidad acá lo que sí se valora son los pacientes que tienen mayores problemas, ¿sí? Los pacientes que no tienen patologías previas y que entran sin una patología de gravedad al quirófano, por lo general no los vemos previamente, ¿sí? Pero sí estamos informados por el médico de cabecera que tiene cierta patología o que tiene cierta mala experiencia con anestesia, ¿sí? Cosas que nos sirven a nosotros para dialogar en el momento previo al ingreso al quirófano. Pero sí hay pacientes problemas que ya sean que estén hipovolémicos, que tengan alguna enfermedad severa, que sí los vemos previamente y al momento de ingresar al quirófano ya los conocemos. A veces me toca en el consultorio cuando estoy haciendo la valoración cardiovascular preoperatoria, una pregunta de rutina es si es alérgico a algún medicamento. Y por ahí no es infrecuente que un paciente diga, sí, una vez me operaron y cuando me desperté tenía vómito, entonces ellos lo toman como que son alérgicos a un anestésico, y por supuesto que no especifican cuál es el anestésico, o si
Eso en principio no es una reacción alérgica y me gustaría ver en ese caso cómo se manejan ustedes. Lo más frecuente que tenemos nosotros antes de ingresar al quirófano es el famoso dicho de alergia a la cefalotina o a los familiares de estos fármacos, ¿no? A la amoxicilina, amoxidal y familiares. Realmente no hay algo certero con respecto a eso, porque te podría decir que el 40% de los pacientes que ingresan lo tienen, y cuando uno le pregunta qué tipo de reacción han tenido, no relatan realmente síntomas de que haya sido una reacción alérgica. Y con respecto a los vómitos postquirúrgicos, es algo que aún en el mundo no podemos manejar del todo bien. O sea, no es que sea una reacción alérgica a un determinado anestésico, sino que la mayoría de los anestésicos podrían generar un cierto grado de emesis o de ganas de vomitar, pero tenemos muchos fármacos para cuál combatirlos. Sí, sí. Reliberan, que le hacemos a todos los pacientes, los mismos corticoides como la dexametasona también son antieméticos, y el propofol que hablábamos hace un rato es uno de los antieméticos que utilizamos como inductores. Sí. Pero bueno, sin embargo, utilizando toda la artillería de medicamentos, muchos pacientes vomitan en el postquirúrgico. Así es. Como les decía, cada paciente biológicamente es distinto y tiene una respuesta absolutamente distinta a un medicamento, con lo cual estamos tratando de explicar esto para que ustedes tengan una idea de que no todos los pacientes son iguales, pero que sí se está preparada para cada situación particular de cada paciente específico y que está disponible toda la terapéutica para subsanar y equilibrar cualquier cosa previo, durante o posterior a un acto quirúrgico. Centro de Diagnóstico y Tratamiento de la Enfermedad Cardiopulmonar. Dr. Jorge Luis Álvarez, especialista en cardiología, imágenes cardíacas y vasculares. Dr. Andrea Guerrero, especialista en neumonología. CEPRIMED, calidad médica y experiencia a su servicio. Mitre 787, teléfono 4410-006. Muy bien, vamos con la última parte del programa. A punto de partida de la evolución de la anestesia, también apareció una subespecialidad que es el dolor. ¿Sí? El tratamiento específico del dolor, donde, bueno, como subespecialidad, vos como especialista en el tema, eso es una subespecialidad relativamente nueva. ¿Y qué abarca? Me gustaría que dieras un pantallazo general. Sí, en principio te podría decir que en la historia se operaban los pacientes, lo sostenían entre 4 o 5 personas y lo operaban. Justamente la anestesia nace como para contrarrestar el dolor y que el paciente no sintiera dolor. Y actualmente sí, podríamos decir que es una rama de la anestesiología que maneja todo tipo de patologías dolorosas, ¿sí? Artrosis, artritis, sobre todo patologías de columna, todo tipo de dolores que podemos manejar. ¿Y en qué consiste en realidad? Por lo general se hace una primera consulta en donde uno pregunta datos filiatorios y se interesa o se introduce en el tema del dolor del paciente, ¿sí? Porque los dolores tienen ciertas características y de acuerdo a las características que el paciente refiere podemos decir que es nociceptivo, por ejemplo, que es de una estructura determinada, o neuropático por alguna lesión nerviosa, ¿sí? Y de acuerdo a eso tenemos diferentes medicamentos también con qué tratarlos. Eso sería un primer escalón o una primera, digamos, llegada al dolor del paciente. Siguiendo, como siempre digo, la escalera analgésica de la OMS, que si bien es muy estática, también puede ir variando y es un poco flexible. Y en un cuarto escalón, que nosotros le ponemos siempre, estaría el intervencionismo. El intervencionismo es en sí el bloqueo de algún sitio doloroso, de algún sitio diana que está produciendo el dolor. En esto podemos hacer, por ejemplo, ganglio de Gasser por el trigémino, fenopalatino, podemos hacer
bloqueos a nivel de la columna, de facetas articulares, de hernias de disco, ¿sí? Artrosis de rodilla, de cadera y un montón más. Muy bien, después tendremos un programa específicamente de dolor y bueno, ahí lo volveremos a tocar el tema específicamente con las indicaciones y todo como se maneja hoy por hoy el tema específico de dolor. Así que no se preocupen que ese tema va a estar presente en Saludable. Muy bien, para ir cerrando, ¿algún mensaje específico que quieras mandarle a la gente con respecto a sus miedos, a sus mitos de hoy por hoy que se manejan en la anestesia? ¿Transmitir tranquilidad? Sí, en principio le podría decir a la gente que se queden muy tranquilos, que todos los anestesiólogos que están en San Luis tienen mucha experiencia, son especialistas. De hecho, nosotros estamos nucleados en una asociación que nos obliga a ser especialistas y estar continuamente formándonos. Tenemos muy buenos profesionales en San Luis en el tema, ¿sí? Y que lo principal me gustaría que quedara es que actualmente las anestesias son muy predecibles, que en realidad ya no es que no se vaya a pasar la anestesia o no me voy a despertar, porque la mayoría de los pacientes que ingresan bien se van bien. O sea, los pacientes que por ahí van a la terapia o a alguna otra sala más sofisticada de cuidados intensivos es porque tiene una patología previa, nosotros lo sabemos y pedimos cama previamente, o sea, el paciente lo sabe, pero el paciente que entra en condiciones, sin patologías y nada, por lo general salen todos muy bien, siempre teniendo en cuenta que un acto quirúrgico siempre tiene sus riesgos, desde una alergia medicamentosa hasta la peor complicación que nosotros podamos creer. Así es. Perfecto. Antes de irnos, me gustaría que le contaras a la gente dónde trabajás, dónde te pueden ubicar, con las direcciones, los teléfonos, si los quieres dar, no hay ningún problema. Bien, Jorge, yo trabajo en la Clínica Privada de Italia haciendo anestesia. Además soy anestesiólogo del Instituto Cardiovascular Villa Mercedes. Ahí voy esporádicamente. Y mi consultorio de dolor está en la calle 25 de Mayo 1231. La institución se llama Indoor Gardens y ahí tengo mi consultorio de dolor. Dolor, bien, perfecto. Bueno, muy bien, te agradezco enormemente la visita y haber podido contarle a la gente y sacarle los miedos y, digamos, darle elementos para que no tengan miedos innecesarios y para que tengan realmente las ganas de ir a una cirugía. Bueno, a cualquiera lo puede tocar, eso es así, pero que vayan sin miedo, más si uno va a una cirugía programada y todas esas cosas. Por supuesto que la relación médico-paciente, el contacto con el cirujano, la confianza, eso es muy importante, explicar todo. Como les decía, un acto quirúrgico es un acto en donde se interactúan o pasan muchas cosas dinámicamente. No es 1 más 1 2, es un acto quirúrgico en donde muchas variables biológicas pueden modificarse. Y entonces ahí eso es lo impredecible, por más que uno pretenda a veces crea tener todo controlado. Pero toda la valoración previa, todas las cosas que se hacen previo a una cirugía tienen el objetivo justamente de garantizar al paciente estabilidad y el resultado efectivo que está buscando ese acto quirúrgico. Y que el cirujano sepa que está operando un paciente que está valorado, que no va a tener ningún problema o que no tiene chances de tener problemas. Después hay variables biológicas de acuerdo a los antecedentes del paciente, que bueno, puedan hacer que un paciente pueda tener alguna complicación, y eso es así, eso nadie le va a firmar un cheque en blanco diciendo que no va a pasar nada, porque bueno, son cosas que, vuelvo a repetir, son actos quirúrgicos que dependen de variables biológicas que son absolutamente dinámicas, y eso hay que tenerlo en cuenta. Y en la relación médico-paciente, hasta la cirugía aparentemente más sencilla, potencialmente puede tener una complicación. Nadie lo puede saber. Por eso siempre la valoración previa, y si uno sabe que tiene un problema y que tiene que resolverlo quirúrgicamente, siempre lo aconsejable es hacerlo en forma programada y no que tenga que entrar de una urgencia, porque ahí sí las condiciones cambian, a pesar de que la patología potencialmente pueda ser la misma, pero las condiciones de urgencia siempre son otras y le quitan la probabilidad de que el éxito de la cirugía o el riesgo que aumenta. Una cirugía en una urgencia tiene un riesgo absolutamente mayor
sea cual sea, que aquella cirugía que es programada, que el paciente entra con tiempo, que está valorado, que lo están esperando, eso tiene otro pronóstico. Así que, y eso depende de la consulta del paciente. Siempre abogamos por la consulta temprano y que usted le pregunte a su médico cirujano todo lo que le tenga que preguntar. No se quede con preguntas, no tenga miedo, pregunte, porque el cuero es suyo. Así que usted vaya y cuando esté acostado sepa que quien le va a poner las manos encima y el equipo que está dentro del quirófano es el mejor. Es cierto lo que decía acá el doctor Dobransky, los anestesiólogos de San Luis tienen un gran nivel y la formación es permanente, así que quédense tranquilos en ese aspecto. Pero pregunten, sáquense todas las dudas con el objetivo de que ustedes vayan a un acto quirúrgico tranquilos. Muy bien, terminamos con el programa, espero que les haya gustado, nos vemos en 7 días.